La vida cristiana trae dentro de sus matices la paz, el trabajo, el esfuerzo y demás. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la pausa o el descanso. ¿Cuál es realmente el llamado o el ofrecimiento que nuestro Señor Jesucristo nos da? Quédate aquí en la pausa. Mi nombre es Jonathan Barrera, un cristiano más que busca ejercitar su fe y transformar su entorno a través de eso. Pero ¿por qué vamos a hablar nosotros de pausa? ¿Por qué vamos a hablar nosotros de el llamado que nos ha traído Dios a nuestras vidas y demás? Y nace de esa necesidad de poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, cuando nosotros vamos a un trabajo, tenemos una lista de tareas y entendemos qué es lo que debemos hacer, por eso tenemos un horario, horario de entrada, horario de salida, más desde el punto de vista cristiano, ¿qué es lo que ha sido encomendado para nosotros? ¿Tenemos un momento de paz, un momento de tranquilidad dentro de esa misma tarea? ¿Qué es lo que realmente Dios ha puesto sobre nuestros hombros para poder entender, primeramente, si lo estamos cumpliendo y segundo, si hay en él o no descanso? Y para darle respuesta a esa pregunta, vamos a leer de la Biblia juntos un pasaje no tan largo, porque la idea de estos videos va a ser traer un poco de la sabiduría bíblica versículo a versículo, no tan conglomerado, no en un análisis teológico, sino en un análisis práctico para nosotros mismos. Es decir, que podamos tener un poco de transformación de nosotros mismos hacia la palabra de Dios. Y ojo, en esto sí quiero ser bastante tácito. No se trata de torcer la escritura a nuestros deseos, sino nosotros entender en nuestra vida diaria qué debemos y qué no debemos estar haciendo, o decirlo de una manera un poco más coloquial, poder transformar la verdad bíblica a lo que nosotros deseamos. No, en ninguna manera. La idea de estos videos está enfocada finalmente en que nosotros como personas, como cristianos, transformemos nuestra vida, nuestro pensar y nosotros mismos conforme al molde que Dios ha dado. Por eso la estructura general va a ser leer diferentes versículos. Intentaré no ser tan extenso porque pues la sabiduría que se encuentra en un solo versículo podría darnos para muchos videos, pero vamos a tratar de mantenerlo lo más práctico posible. Y para cumplir la tarea del día de hoy vamos a leer Mateo 11 del 25 al 30 y pues en el orden, primero lo leemos y posteriormente vamos con los comentarios. En aquel tiempo, versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, en el versículo 30. Y dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y se lo entregaste a los niños. Ese es el primer parámetro que debemos tener en cuenta, porque es una tarea que ha sido entregada a los niños. No es algo completamente escondido, una sabiduría que nadie tiene o que está en algún sitio completamente escondida, sino que es tácita. ¿Qué es esto? Es algo que se ha revelado a los niños. Y repite Jesús en el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, esa es la voluntad de nuestro Señor. El Dios Padre ha sido maravillosamente misericordioso con todos nosotros, revelando últimamente su plan, su luz a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es algo que hasta los niños lo pueden intuir. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Eso hace parte de todo nuestro camino cristiano, de cuando nosotros vamos a querer intuir o querer profundizar en las verdades del Padre. Tenemos que entender que es un proceso más divino que terrenal, que proviene directamente del Señor Jesucristo, porque aquí lo dice, el Hijo lo querrá revelar, es decir, a quien el Hijo lo quiera revelar. En el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este es el versículo central de nuestro video, porque aquí yace la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dice, allí fuera donde está todo lo que está por fuera de el amparo de nuestro Señor Jesucristo, de la fe, de todo lo que supone el cristianismo, existe guerra, existe todo tipo de situaciones que traen sobre los seres humanos trabajo y carga. No quiere decir que dentro del cristianismo, es decir, estando ya como cristianos, no tengamos ni trabajo ni carga, sino que debemos entender que cuando el Señor Jesucristo le habla a esa multitud de personas, es claro que la invitación es: salgan de la inequidad, es decir, dejen ese camino de maldad y vengan a mí. Es decir, dejen de estar cargados y cansados y trabajados sin un motivo eterno, solamente motivos terrenales, sino un motivo eterno. Ese motivo eterno les dará descanso, y es por eso que de una vez vamos con el versículo 29 y 30, porque nos trae la explicación de ese descanso. ¿A qué se refiere? Respondiendo la pregunta inicial de nuestro video, y es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mis queridos, ese es el punto álgido del video, este es el core del video, y es porque todo lo que nosotros tengamos por fuera de la fe, por fuera del Señor Jesucristo, no es más que trabajo y cansancio, porque el Señor Jesucristo dice: lleven sobre ustedes mi yugo, aprendan de mí, que soy humilde y que soy manso. Esas palabras repercuten finalmente en el versículo 30, que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, no nos está diciendo el Señor Jesucristo: dejen eso que está por fuera de mí y vengan a mí a estar perezosos, sin fruto, sin ningún tipo de trabajo. No. Lo que Él está diciendo es: ok, suelten esas cosas que son innecesarias, eso que se encuentra por fuera de mí, y vengan, imítenme y hagan lo que yo hice, porque eso es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque conocemos ya lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo eso va a impactar en nuestra vida hoy, 2025? Y es, primero que todo, tenemos que conocer al Señor Jesucristo. El primer paso práctico es conocer al Señor Jesucristo, porque eso nos va a permitir entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para imitar, nosotros tenemos que conocer. Y como todos, en nuestro primer día de trabajo nos dicen: siéntate aquí, haz esto, tus tareas son estas, y te están supervisando. Por eso tenemos que conocer al Señor Jesucristo, y no por fuentes secundarias, sino esencialmente por la fuente primaria, que es la Biblia. Allí vamos a conocer su carácter, cómo Él reaccionaba de diferentes formas. Por ejemplo, es importante ver o recordar, se me viene a la cabeza cuando el Señor Jesucristo dijo que tenía que ser crucificado, el apóstol Pedro se levanta muy humanamente a decirle: no, que no te pase eso, que obviamente iba en contra de las directrices de lo que era pues la misión del Señor Jesucristo para con nosotros. Y el Señor Jesucristo santamente responde: aléjate o apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo que se opone al plan de Dios es sencillamente maldad. Entonces, conociendo esos pequeños giros de historia que pueden hacer
que nuestro ser humano entienda cuál es el yugo y cuál es la carga del Señor Jesucristo, pues nos va a facilitar el poder imitarlo, el poder caminar detrás de sus huellas. Y existe una analogía que me gusta mucho para este punto práctico, y es: piensen que un padre con piernas grandes va caminando en la nieve y el niño, como de forma natural, trata de pisar donde el papá pisó porque ese es terreno seguro. Esa es nuestra meta y ese es nuestro llamado en este primer punto práctico. El segundo punto práctico de este video, después de haber conocido al Señor Jesucristo, es mostrar abiertamente al Señor Jesucristo quién eres. ¿Por qué? Porque debe haber una relación de intimidad. Hay un versículo que todos conocemos y debe estar en nuestra, digamos, en nuestro círculo de pensamiento constante, y es cuando el Señor Jesucristo dijo: muchos en los tiempos finales me llamarán, me dirán Señor, 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 y yo les diré: aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Obviamente no es el versículo completo, pero la idea es que debe haber intimidad. No solamente vamos y sabemos todo de Jesucristo, sino que debemos llevar nuestra totalidad a Él. En este segundo punto práctico es llevar todo de nuestro ser al Señor Jesucristo: nuestros talentos, nuestras debilidades, nuestra persona, nuestros gustos, nuestros sueños, todo. Porque recordemos que al recién llegar a Cristo o el tener una fe en Cristo, todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza pecaminosa necesita ser transformada, y la única transformación se da por la cercanía o relación directa con el Señor Jesucristo. Y pues como vemos, no es como un descanso muy de pereza o de tranquilidad como habíamos pensado al principio del video, sino es un descanso de todo lo que está por fuera de la misericordia de Dios, y es una llamada a la acción que se basa en lo personal. Inicialmente debe haber un cambio de corazón, debe haber un cambio de núcleo de la persona para que esa persona pueda seguir los pasos del Señor Jesucristo, que no son más que irse desprendiendo de sí mismo, de esta humanidad, para acercarse a la divinidad. Y es allí donde culminamos nuestro segundo punto práctico. Y finalmente, nuestro tercer punto práctico que vamos a tener en este video es: ¿qué vamos a hacer cuando ya conozcamos al Señor Jesucristo y Él nos conozca? Lo tercero y lo más importante es poder ser parte de la extensión del reino. Cuando nosotros hablamos de la extensión del reino, nos referimos a seguir el yugo del Señor Jesucristo, y es siempre acercarse a las personas que no conocen del Señor Jesucristo, hablar del Señor Jesucristo y transmitir esa información que nosotros hemos venido recolectando a lo largo de los dos puntos previos. Es decir, que con esto terminamos el día de hoy, porque no quiero hacer el video tan largo, pero la idea principal de este pasaje y de la vida del Señor Jesucristo es la transformación interna, ese milagro de cambio de naturaleza, donde hay una persona previa y posteriormente el Señor Jesucristo hay otra. Es un milagro que nos sirve de testimonio respecto a nosotros mismos y respecto a los demás. Esa transformación debe ir acompañada primeramente de una intimidad, que es primero conocer al Señor Jesucristo, tantear toda su eternidad, que está escrita de una forma muy guiada por el Espíritu Santo en la Biblia. Nos habla de su crecimiento, de cómo fue su carácter, cómo se dirigía a las personas, etcétera, etcétera. Ese conocimiento posteriormente se va a dar con una intimidad, cuando yo hable con Él, entregue mis sueños, mis talentos, mi generalidad al Señor Jesucristo. No a miras de soborno, ni a miras de, ok, estoy acá, ¿qué hago? Sino a miras de una intimidad donde su luz siga transformando nuestro ser. Y finalmente, la tercera parte de ese yugo, ese descanso, esa paz, es poder transmitir el reino a los demás, poder tomarse uno de tus talentos, tu tiempo, de poder comunicar verbalmente, con tu arte, con tu trabajo, como sea Dios que te ilumine, comunicar que el Señor Jesucristo murió en la cruz y que Él nos ha salvado a todos
de absolutamente cualquier pecado. Mi nombre es Jonathan Barrera, espero que te guste y te haya gustado este espacio. Seguiremos viéndonos todos los sábados y con pequeñas reflexiones durante los días. Espero verte y esto fue La Pausa.